Hola, bienvenidos a mi canal David Pirotecnia y estamos ya en el vídeo más importante del año, San Juan 2024. Estos son todos mis petardos para este año, una locura. Tenemos tantos que hemos tenido que traerlo hasta en una carretilla, imaginaros. Antes de empezar con el vídeo, sobre todo dos cositas. Una, la mayoría de cosas compradas aquí son en PiroGuardi, os dejo el link abajo. Y segunda, darle mucho apoyo a este vídeo porque se vienen vídeos muy chulos en mi canal. Si no me sigues, sígueme y vamos a dar lío. Venga, empezamos. Por aquí diréis, oye David, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Que nunca lo he visto. Mirad, pues estos son tracas, ¿vale? De 50 petardos. Estilo, estas por ejemplo de Pirotecnia El Gato, pues de Pirotecnia Europla y van 50, no van 40. Van 50 detonaciones en la traca. Son estas de aquí. Van en el papelito este, la caja, o sea, brutal. Va todo muy bien. Y llevan un total de 10 gramos, ¿eh? Un montón, chavales, para lo que es una traca. Y eso, lo dicho, de Pirotecnia Europla. Y vais a decir, oye, ¿cuánto te costó esto? Pues ya os digo, 20 tracas, 3 euros. Una locura. Lo de Valencia en Fallas es una locura. Pirotecnia Europla aquí se la ha sacado y muy bien. Seguimos. Cajas, ¿vale? 10 cajas de Kikos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que estos son estilo Pantera Negras, PK2, como queráis llamarle, ¿vale? Y también de Pirotecnia Europla y eran 4 cajas por 4,50, ¿vale? Y si queréis ver el gramaje, lo enseño por aquí, 20 gramos y van 50 truenos. Ya vosotros mismos hacéis el cálculo. Por aquí, los Fuse Cracker, ¿vale? Otro petardo de Valencia, una locura este petardo, porque mirad, vienen 12 unidades, lo mismo, Pirotecnia Europla, y son estos de aquí. Parecidos a los super nipones, ¿vale? Van 12 unidades y mirad, el gramaje es este de aquí, 5,64. Y diréis, oye, ¿y esto cuánto costaba? Pues mirad, 12 cajas, 3 euros. Para que lo veáis más visual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas estas cajas por 3 euros. Es que vaya ofertón, por eso tengo tantas. Vale, entonces, hasta aquí todo esto viene de las fallas de Valencia, ¿vale? Ahora vamos a seguir con más tracas. Esto ya comprado en Cataluña, ¿vale? Tracas nuevas de este año que ha hecho el gato. Este es el nuevo diseño y para que lo comparéis, este es el antiguo, ¿vale? Llevan el mismo gramaje, todo igual, lo único que cambia es el diseño. A mí el nuevo me encanta, no sé vosotros, pero es brutal. Y bueno, por si no lo habéis visto, tiene 40 petardos, ¿vale? Luego la de Estaleya, que el gramaje diría, pues mira, no, lleva menos, 4,64. Y las de 20 chinos del gato, 1,4 gramos. Las tracas de 20 chinos de Estaleya llevan, si lo puedo ver en algún lado, 1,5. Y las de Piresa, que son estas de aquí, llevan 1,4. Pues eso. Luego, tracas de lobitos. Van 10 tracas adentro y el gramaje de esta caja, pues, son 10 gramos, ¿vale? Son como las de chinos, pero más pequeñito y petan un poquito más rápido. Vale. Después de las tracas, vamos a productos variados, infantiles, como queráis llamarle. Por aquí, 3 fuentes. Una fuente papilón, una fuente cuco pequeña y una fuente que no sé el nombre. No sé si... Bueno, pues una fuente sin nombre lo vamos a llamar. Venga. 3 fuentes, las 3 son de Piresa, si no recuerdo mal. Sí, las 3. Vale. Luego, fuentes rosas doradas. Bolas de cracker. Por aquí, que si veo el gramaje, 9 gramos, ¿vale? Una candela mini. Esto no hace falta ni que lo enseñe, que no podré sacarlo. Tiras de cracker pitón, 2 tanques, 2 volcanes con Emini Gintilante y volcán mágico. Este es de Piresa, este es de Propiro. Es lo mismo con otro nombre y otra marca. Pensad que la mayoría de petardos vienen todos de China y es lo mismo con otro nombre para cada marca. Pero bueno, lo dicho, estos aquí podéis ver el gramaje, 16 gramos. Y los de Piresa, pues el gramaje son 28 gramos. Pues lleva mucho más, los de Piresa. Qué locura. Luego, correcamas, esto, o zigzag, como queráis llamarle, está muy chulo porque hace como puff, puff para los lados. Y está bastante guapo. El gramaje, no sé si lo pondrá por aquí, 8 gramos. Luego, rueda bombero, perdón que no lo he sacado. A ver si puedo. ¿Vale? Son, bueno, eso, girasuelos de estos que giran por el suelo, como queráis llamarle. Y aquí podéis ver el gramaje y todo. Bombarderos, que son como pastillas de cracker, ¿vale? He tenido aquí la última que me queda Estaleya, la he puesto aquí. Catacrack, que es lo mismo literalmente que los bombarderos, pero los bombarderos son un poco mejor, de Pirotecnia Gato. 100 mini piratas, piulas de estas de Pirotecnia Cialfir, ¿vale?
50 picos de oro. Perdón que no estoy enseñando los gramajes. Por aquí lo podéis ver un poco todo bien. Vale, y antes de seguir con los truenos, voy a acabar así por encima manera con las cosas infantiles, que son las bengalas. Esto no hace falta ni que lo enseñe. Bengalas normales, que hacen como color blanco así dorado, no sé cómo decirlo. Y estas de colorines, va haciendo como una llama así de color a la vez, ¿vale? Y por último, así de infantil, el Rocket Pack, ¿vale? Que es de petardos CM y lleva, pues eso, un montón de cohetes, que no puedo sacarlos, que si no, no puedo ponerlos por la mesa, que no me caben, ¿vale? Entonces, hasta aquí productos infantiles. Ahora vamos a lo que os gusta, chicos, a lo que os gusta, lo que me gusta a mí, los truenos, el ruido, hacer ruido como Dios manda, ¿vale? Empezamos por aquí. Petardo número 1 de Borgonovo. Estas 4 cajas me las dieron de obsequio Piro Guardi cuando fui en Navidad a comprar unas baterías. Son como unos megafalleros antiguos, pero más pequeñitos, ¿vale? Aquí os pone el gramaje y todo, 8,4 gramos, y si no recuerdo mal van 25 en cada caja. O al menos una que conté yo llevaba 25. No sé cómo petarán, ya lo veremos en el vídeo de Tirando Petardos de San Juan, que este año vamos a probar todos estos truenos. Vamos a probar un producto de cada en el vídeo de Tirando Petardos, así que lo tendréis en YouTube pronto. Ya os iré informando por mi Instagram, que podéis seguirme por aquí, por mi TikTok, que me podéis seguir por aquí, y si no, abajo en el link pongo los links, perdón, a todas mis redes sociales. Seguimos, petardos dinamita, ¿vale? Pirotecnia al gato, están muy chulos. Y son estos de aquí, ¿vale? 10 gramos, van 5, 2 gramos cada uno. Estos para mí, actualmente, me gustan más que los Silva Boom, Silva School, Chulatro, cualquier petardo que silba y peta de estos. Pues me gusta más esto, porque esto te hace una fuente, hace cracker, hace color, silba y peta. Y el trueno me gusta mucho, peta bastante bien para lo que es. Kamikazes, es que no los quiero ni nombrar. Este año, mira, os voy a poner por aquí un clic que os va a hacer mucha gracia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cajas de kamikaze. En este caso espero que el 13 no dé la mala suerte. Una vez visto el clip, seguramente os estáis riendo de mí, pero bueno, dije eso, es lo que hay y no me han gustado nada, ¿vale? No petan nada, le han bajado la pólvora y peta más un chino que un kamikaze, o sea, no sé para qué abro la boca literalmente. Luego, 50 Super Diablos, que es parecido a los Kikos que he enseñado antes ahí, pero de marca Gironina, ¿vale? Es lo mismo, el gramaje, si queréis verlo, pues lo pone por aquí. 10 gramos. Pues eso, mira, lleva la mitad, de hecho, lleva la mitad. 10 gramos y la otra lleva 20, pues los otros son mucho mejores. Bombetas, esto no hace falta ni que lo abra, pero bueno, si queréis verlo. Bueno, no puedo que tiene celo. Lo dicho, bombetas. Chinos de Pyrotechnia Arts, ¿vale? Que son estos de aquí. Hay 2 colores adentro. Y ahora, Chispatro. Estos tenía ilusión de pillarlos este año. Hace tiempo que no los pillaba. Hacen como una fuente y petan. Y bueno, petan bastante bien. A mí me gustan, ¿vale? El gramaje es bastante grande el que lleva, ¿vale? Lleva 29 gramos y van 20 unidades. Está bastante bien. Y son, pues, estos de aquí, ¿vale? Lo dicho, hace como una fuente de color blanco y peta. Para que lo entendáis, como un mini volcán de estos con explosión al final. Por aquí, que esto es lo que os gusta, chavales. Unos truenos buenos, que esto ya se va a ver este año seguramente por última vez, porque han prohibido la importación de truenos de China, tal, muchos rollos, total, que los truenos de China ya desaparecen. Truenos de mecha, importante, truenos de mecha, ¿vale? Entonces, estos truenos pues son los últimos que quedarán ya. Cubanito barreno, esto es una locura tener barrenos aún, ya os digo, y la caja, pues mirad, lleva un total de 28 gramos, ¿vale? Si no recuerdo mal, es 1,2 gramos por cada petardo, pero esto ya os digo, van 4 bolsitas en la caja. Os la abro para que veáis que no está vacía, que es verdad, ¿vale? Mirad por aquí. Una locura, ya os digo, estos petardos, ¡fua! Es un privilegio seguir teniéndolo, ya os digo. Tal y como está la cosa, pero bueno. Por aquí, los que me quedan de Estaleya, que los tenía guardados abajo en un cajón antiguo de mi casa, ya os digo, pirañas de Estaleya, no tengo ni la caja. Estos llevan 1,2 gramos. Vale, pues creo que me he equivocado. Creo que estos son los que llevan 1,4, perdón, y estos llevan 1,2, que había unos que llevaban más que el otro. Vale. Bueno, vosotros hacéis el cálculo. Van 20 y lleva 28 gramos, creo, la caja, si no lo he dicho mal. Pues eso, lo hacéis el cálculo vosotros. Por aquí, lo que decía, truenos de pirañas, de Estaleya, 1,2. Bueno, más o menos lo mismo. El mismo tamaño, más o menos lo mismo, lo dicho. Por aquí, truenos de Piresa. Golpeador número 4. Este me gusta mucho, peta muy bien para lo que es. Y si no recuerdo mal, lleva 1,2, ¿puede ser? Sí, lo pone aquí, 1,2. ¿Lo veis ahí? Golpeador número 3, que este lleva 0,8. Semejante iba a decir. Bueno, eso, semejante a los TNT, o Super TNT, no me acuerdo cómo se llaman, de Estaleya, ¿vale? Golpeador número 1,
semejante a los antiguos megafalleros, que ya no he comprado esta lía porque ya no me gustan, porque es que no petan nada. Le han bajado la pólvora y el precio pues es elevado y no me merece la pena. Al menos, a mi pensar, no merece la pena. Estos de Piresa para mí me gustan mucho más ahora, actualmente. Lo he dicho, no me enrollo más. 0,7, golpeador número 2, y aquí van 20 unidades, o sea, una locura, mira si van. Estos están muy bien, los he probado el año pasado, los probaremos este año en el vídeo de Tirando Petardos también. Ya os digo, una locura. Seguimos con los truenos. Silva Skull. Este petardo es similar a, yo qué sé, Silvabun, Chilatro, no sé qué, no sé cuánto. Son todo lo mismo, todos vienen de China con otro nombre. Silva Skull, ¿vale? 10 gramos lleva la caja. No hace falta ni que lo enseñe, ya lo sé de sobras. Por aquí, truenos Splash. Esto me gusta mucho. No he podido comprar más este año porque no los he encontrado por Cataluña. Que petan y hacen cracker, ¿vale? Bueno, dinamita, aquí hay una caja suelta, no sé por qué, la he dejado ahí. ¿Vale? Y esto, bueno, lo digo por aquí suelto. No, lo diremos después, esto después. Y eso igual, ya veréis qué locura eso. Seguimos con los truenos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cajas de trueno número 3, Pirotina al Gato. Para mí actualmente uno de los truenos económicamente y en cuanto a explosión, de los mejores. Llevan supuestamente 1 gramo, pero yo creo que van más cargaditos porque petan muy bien. Y es un petardo que está brutal, es increíble y ya os digo, es una explosión increíble. O sea, aquí hay 140 truenos y os hago un mini spoiler para el vídeo de Tirando Petardos. Bueno, no el de Tirando Petardos, sino el de la noche de San Juan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas, 6 cajas mínimo. Se tirarán seguidas en una mascleta manual. Ya iréis viendo el spoiler, ¿vale? Esto es un pequeño spoiler, ya haré haciendo más spoilers de ese vídeo, ¿vale? Pero bueno, de momento ya os digo eso. Haremos una mascleta manual, perdón, mini mascleta manual, bueno, mini, con unos cuantos truenos. Seguimos. Por aquí, Magnum Forte, ¿vale? Bueno, ahora empezamos con la artillería pesada. Magnum Forte número 4. Esto lleva 1,7 gramos la unidad de petardo, ¿vale? Bueno, esto ya podemos decir que son truenos. El trueno lleva 1,7. Por aquí, bueno, me había dejado este, Magnum Forte número 1, 0,8. Es similar al golpeador número 3. Vale, por aquí. Estos petardos de máxima potencia los he comprado, ya os digo, en PiroGuardi, pero no sé si al hacer este vídeo ya no quedarán o sí, porque subí un vídeo anunciándolos y se ve que ya ha ido bastante gente a comprarlo y quedaban las últimas unidades. Tener esto hoy en día, en 2024, ya os digo, es un privilegio. Por lo dicho antes, los truenos de China ya no se pueden traer, o hay muchos rollos y muchos trámites, muchas cosas y no se pueden traer. Seguimos. Bueno, lo que lleva el pack de máxima potencia, ¿vale? Trueno R. 1,6 gramos. Que aquí, el problema es que en la caja, ¿vale? Que hay gente que me lo ha preguntado y me lo ha dicho. En la caja, claro, lleva 5 truenos y pone que lleva, aquí, si no me lío, 4,75 gramos. Que por aquí arriba os pondré el total de lo que sería supuestamente la unidad del trueno que llevaría de gramaje. Pero luego el trueno te pone que lleva 1,6, que es en teoría lo que lleva de verdad el trueno. Entonces yo lo que no entiendo es quién diseñó las cajas y quién puso el gramaje. Iba, yo qué sé, un poco piripi o yo qué sé, pero no sé. ¿Cómo pueden poner que el trueno lleva 1,6 y luego la caja que cada trueno lleva menos de 1 gramo? O sea, no tiene sentido, pero bueno. Supuestamente eso, llevan 1,6 cada uno. Luego, Super Nagasaki. Este diseño, chicos, es que me parece brutal. O sea, es chulísimo, ya os digo, mirad qué petardazo. Y este creo que lleva igual, sí, 1,6 gramos. Luego, el extremo azul también llevará 1,6 seguramente. Si lo veo por algún lado. No lo veo. ¿Lo veis vosotros? Porque, sí, mira, aquí abajo. Anda, que donde lo ponen también. 1,6 gramos. Seguimos. Trueno Killers. Este también me gusta mucho el diseño. Está bastante guapo. Y lo mismo, 1,6 gramos. Y luego, otra sorpresa. Es Demolition y vienen los extra número 10. Que no sé ni qué gramos lleva este petardo porque ni lo pone. ¿Vale? Pero bueno, supongo que llevará 1,6 también como todos. Espero. Y por último, Destroyer. Este diseño es muy sencillo, pero me encanta. O sea, ya os digo, a veces los sencillos son más chulos. Los diseños sencillos son los mejores. Pero bueno, lo dicho. 1,6 gramos, ¿vale? Vale, tema truenos, ya estamos. Ahora vamos a cositas especiales. Primero, monotiros, ¿vale? Kamehame, monotiro de Staleya. El gramaje, si puedo coger la caja, ¿vale? Lo veis por aquí, 25,20 gramos, lo pone aquí arriba. Y estos truenos, ¿vale? Le llamo truenos aéreos, como queráis llamarle, monotiros de trueno, como queráis llamarle. Hace tiempo, bueno, el año pasado y el otro, hacían un trueno y ya está. Pero el año pasado, ¿vale? O sea, el último año, perdón, los probé y hacían una palmera de cracker. En teoría, si siguen haciendo lo mismo, me encantan, porque en vez de hacer un trueno solo, hacen una palmera de cracker. Están chulísimos. Y aquí, la creme de este año, esto es una locura tenerlo.
Monotiros Trilogy. Son monotiros de 30 milímetros, mirad qué pedazo de monotiro, que hacen 3 palmeras cada uno. O sea, si aquí veis 6, en realidad hay 18 palmeras, 6 por 3, 18, ¿vale? Pues eso, para que veáis el tamaño, compararlo con el de Staleya. Mirad qué locura de monotiro. Y, pues si os interesa, lo dicho, en Piroguardi hay 1 por 4 euros, 3 por 10 euros y la caja entera de 6 pues por 20 euros. Pero ya os digo, esto es una locura. Lo probaremos también en el vídeo de Tirando Petardos para que lo veáis. Y aquí, lo que os gusta, los borrachos. Madre mía. ¿Cuántos paquetes hay este año? ¿Cuántos hay? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 paquetes. Esto es una locura poder tenerlos. ¿Vale? Y pues eso, borrachos. Son de fuego seguido. Si queréis borrachos, que yo sepa, solo venden en Piroguardi en Cataluña. Y si sabéis otra tienda que vendan, decídmelo por abajo en comentarios y miraré de ir también. Pero bueno, los que he comprado hasta ahora, pues eso. Mirad, 8 paquetes, una locura. Ya a mí los borrachos me encantan, ya sabéis, soy de Cataluña. Y el tema carretilla, borrachos, nos encanta aquí. Vale, vamos, bueno, aquí la carretilla profesional para traer los petardos. Una locura. Lo dicho, vamos, ostras, ¿esto cómo ha llegado aquí? ¿Cuándo se ha caído esto? ¡Guau! Hola, en algún momento del vídeo se ha caído esto de una fuente. Hola, de esta de aquí. ¿En qué momento, tío? Bueno, si alguien ha visto en qué minuto del vídeo se ha caído esto, porque yo me acuerdo que esto lo tenía puesto, que me lo diga en comentarios. Qué fuerte. Bueno, seguimos. Vaya cosas pasan en mis vídeos. Vale, por aquí, este año, la creme de la creme. Candelas de 30 milímetros, como la de los castillos, ¿vale? Os preguntaréis, ¿esto qué hace, David? ¿Qué es esto? No sé qué. ¿Cómo tiro esto? Vale, esto es muy sencillo. Sobre todo, si vais a tirar estas cosas y las compráis, sujetarlo muy bien, porque esto no es lo mismo que una candela pequeña. Esto pega unos tiros que si lo ponéis, bueno, lo sujetáis un poco mal, se os puede ir para el lado y la liáis gorda, ¿vale? Estos son los típicos tubos, como queráis llamarle, ¿vale? Candelas, le llamo yo. Que el típico castillo, ¿vale? Cuando hay palmeras en los castillos, vale, y abajo salen como bolas de colores así en plan chas, chas para los lados, pues es esto, ¿vale? Esta es de efecto cracker, lo pone por aquí, Silvertail to cracker, y esta, si no se me cae, y esta es de perlas de color verde, es un poquito más pequeña, pero porque el efecto es más sencillo, ¿vale? Lo pone por aquí. Y diréis, oye, ¿y esto yo lo puedo comprar? Pues claro que sí, chicos, lo podéis comprar, es que es categoría F3, podéis comprarlo y mirad qué locura. ¿Vale? Mirad qué locura. Y esto es una candela brutal. Tiene 8 tiros cada una. Pues imaginaros, con lo grande que es, 8 tiros, cómo tiene que iluminar eso el cielo y hasta dónde tiene que llegar. Si las queréis comprar, hay en Piroguardi y en Drag Magic Pirotecnia. Que yo sepa en Cataluña, en esas dos tiendas. Por aquí. ¿Qué ganas tenía yo de tener una buena traca valenciana? ¿Qué ganas tenía yo? Madre mía, qué ganas. Pero, como estamos hablando del cielo, esto para después. Seguimos. Cohetes, por aquí. Cohetes Plutonium, de Pirotecnia Pibierzo. El gramaje lo pone aquí, 150 gramos. Y van 12, es una docena, ¿vale? De color, pues bueno, ya veremos en los vídeos qué tal van. Que lo grabaré también, el vídeo tirando petardos. Por aquí, los cohetes, también de Pibierzo, estos se llaman relámpago, perdón. Y llevan 284,40 gramos, ¿vale? Lo pone aquí y van 6 unidades. Estos se ven bastante chulos, ya os digo. Y aquí, la creme de la creme, lo que yo quería. Los cohetes de Murciana. Madre mía. Qué locura, me encantan. Puedo hacer ASMR aquí. Bueno, me dejo de tonterías y seguimos. Vale, por aquí los cohetes de Murciana van en 6 unidades, si no recuerdo mal. Mirad qué locura. Nacionales, estos son los mejores, ya os digo. Unos cohetes que hacen unas palmeras brutales. 313,80 gramos. Comparad el gramaje con los anteriores que iban 6 a estos. Aquí van 100 gramos más, pues imaginaros. Y mirad, escuchad. ¿Vale? Van cargaditos, cargaditos. Vale. Y antes de empezar con todas las baterías, vamos con la traca valenciana de este año, que es una locura. Traca de 50 metros de Pirotecnia Artificis Camp del Turia, creo que era, ¿vale? La compré en Valencia. En Valencia una traca de 50 metros sale a 32 euros. Y aquí en Cataluña las he llegado a ver a 70, 80 euros. Es que es una locura. Mirad esto, tío. Mirad esto, chavales. A ver si puedo enfocar el trueno. ¿Lo veis por ahí el trueno? Ay, que no quiero que se caiga la caja. Vale, mirad esto. Una buena traca nacional con un buen trueno. Esto sí que es calidad, calidad, chicos. Calidad brutal. La vuelvo a poner aquí en la caja si puedo. Ay, que se me va a caer. Un segundo, chicos. Perfecto. Vale, pues eso. Una traca de locura.
¿vale? Esto lo grabaré también en el vídeo de la noche de San Juan. Madre mía, tiene que sonar brutal. Y ahora empezamos con la creme de la creme. Todo esto que veis aquí, todo esto es para el castillo de San Juan. Imaginaos qué castillo vamos a hacer. Es un castillo que va a tener un montón de baterías a la vez, dos baterías. Estas serán para el final, ¿vale? Que es tronada de Piresa y va rápido. Y bueno, lo que dije el año pasado, fijaos en el papel, a ver si sabéis de dónde es. Os doy una pista, Cenatropic. Vale, ya lo he dicho. Bueno, lo he dicho. ¿Vale? Mirad todas las baterías. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baterías para el castillo. Más o menos quiero que dure 7-8 minutos. Veremos si llega. Seguramente durará 7, no creo que más, pero bueno. Si no falla ninguna batería, si va todo bien, va a durar 7 minutos el castillo. Un castillo que ya os digo. Bueno, luego veréis esas de allí que son especiales, pero vais a flipar. Empezamos. Por aquí. Batería Minuet de Pirotecnia Ars, ¿vale? Aquí. Este es el gramaje. ¿Vale? Seguimos. Batería Fuji. Este es el gramaje, 177,50 gramos, 25 disparos, ¿vale? Y esta tiene 19 disparos, perdón, que no lo había dicho antes. Por aquí, dos tronadas de Piresa. Bueno, ya lo sabéis, 25 disparos, son de trueno con farfalla, ¿vale? Suben con farfalla y petan con trueno titanio arriba, ¿vale? Y el gramaje es 195 gramos, que lo pone aquí. Seguimos, por aquí, dos baterías Anaconda. Hacía tiempo y tiempo que no probaba estas baterías de nuevo, y aquí la volvemos a tener en el canal. Los que veis mis vídeos antiguos de arsenales, la veréis que la pedía antes y hacía tiempo que no la pedía, que recuerdos. Y aquí lo que os va a molar es el numerín del NEC del gramaje 333, vaya numerín, ¿vale? Lo dicho, dos baterías Anaconda, 37 disparos, 45 segundos, calibre 25, ¿vale? Y la Amazonas, que es similar a estas, o sea, son igualitas casi, y lo mismo, el mismo gramaje, 333. Y lo mismo, los mismos disparos, el mismo calibre, vale. Esta, para los que sois de Cataluña, 4 barras, ¿vale? Batería 4 barras, 36 disparos, calibre 25. Y esta se supone que hace diferentes efectos. Trueno titanio, palmeras de color, creo que amarillo, rojo, va combinando así. Estilo bandera Cataluña, Aragón, ¿vale? Comunidad Valenciana, pues más o menos. Seguimos. No vamos ni por la mitad, qué locura. Dos baterías, 35 de Estaleya, modelo A. ¿Vale? Hace como un estilo camuro con perlas azules, si no recuerdo mal, algo así. 35 disparos, lo pone aquí. 40 segundos. Pero estos 40 segundos creo que son 30-35. No llega a los 40, pero bueno. Y calibre 25. Esta está muy chula, ¿vale? Y el gramaje lo tenéis por aquí. 315 gramos, ¿vale? Ahora, esta batería. Diréis, oye, ¿esto qué es? Que es chulo, ¿no? Descarga de color. Vale, os explico. 49 disparos, ¿vale? Los tira en 1 o 2 segundos. Esta batería es para el final del castillo, ¿vale? Y lleva silbatos y palmeras de colores y todo. Esta es la típica de... pum, 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 ¿vale? Una locura. Me encanta tener esto este año para el castillo, ya os digo. Va a ser un castillo brutal, chulísimo. Y por aquí os dice todo... Perdón, aquí. Aquí está el gramaje, 355 gramos, ¿vale? Lo pone aquí. Vale, y ahora empezamos con las baterías que digo yo tochas, ¿vale? Las tochas, las buenas, las grandes, como queráis llamarle. Batería Igues de Estaleya. Madre mía, siempre he querido tener de estas de Estaleya y mira, este año se puede permitir. 19 disparos, ¿vale? 25 segundos. Calibre de 37 milímetros. Esto es una locura. ¿Y el gramaje de esta batería? Pues por aquí lo pone. 484,50 gramos para 19 disparos. Pues ya calculáis vosotros cuánto es por cada disparo. Y muy importante, ¿qué hace esta batería? Pues sube con farfalla y palmeras de colores. Una locura, un efecto chulísimo. Luego, dos baterías de 100 disparos. Primero, la batería Tiger, que va haciendo, para que lo entendáis, dispara 10 a la vez, 10 a la vez, ¿vale? 10 a la vez de diferentes efectos, ¿vale? Efectos multicolor y, bueno, aquí se corta, pero supongo que será, creo que era de trueno y titanio también. Lo dicho, 100 disparos, 45 segundos, calibre 25... ¿Vale? Y luego tenemos la dorado, que es lo mismo, ¿vale? 100 disparos, calibre 25, tal. Pero estas son 100 disparos de Kamuro en 10-15 segundos, para el final del castillo, ¿vale? La idea es poner esta y acabar con esta. Y a la vez las tronadas. Vamos a hacer un final, bueno, épico. Y el gramaje, bueno. El gramaje es 900 gramos, casi 1 kilo en una sola batería. Y por aquí, ¿vale? Supongo que será lo mismo, si no se me cae. La que estoy liando aquí. Lo mismo, 900 gramos. Vale, le he dado 20 vueltas para ver lo mismo. Lo dicho.
Y aquí la creme de la creme. ¿Qué es esto de aquí? Vais a decir, ¿esto qué es? ¿Vale? Pues mirad, es esta locura de aquí. Esto, ¿vale? No lo venden en tiendas, pero bueno, igualmente es categoría F3, ¿vale? 450 gramos. Esta batería diréis, ¿qué es esto? Pues mirad, aquí lo pone. Sprint Thunder 50 tiros de 3 silbidos. ¿Qué quiere decir? Que por cada tiro hace 3 silbidos, ¿vale? No sé si os habéis fijado alguna vez en el final de un castillo, que a veces hace como... ¿Vale? Silbidos. No se hace muy bien los sonidos, pero bueno. Lo dicho, cada tiro que hace 3 silbidos en el mismo tiro. O sea que en realidad no son 50 disparos de silbidos, sino que son como 150, ¿vale? Para que me entendáis. Y el efecto es una locura, ya lo veréis en el vídeo, ¿vale? Igualmente, mira, por aquí arriba os voy a poner, para que lo veáis. Lo estaréis viendo aquí ahora mismo, mientras hablo, ¿vale? Ese es el efecto, ya os digo, una locura. Y para acabar, diréis, oye, ¿esto qué es? Que no pone nada aquí, esto es enorme, ¿qué es esto? Vale, pues sí lo pone, porque lo he puesto al revés y me acabo de dar cuenta. Crucetes multicolor, ¿vale? 25 disparos en abanico. Mirad qué pedazo de calibre. Es que esto es enorme. En abanico, ¿vale? De Staleya. 462,50 gramos y son 25 disparos de crucetes de colores. Batería de monotiros, ¿vale? Una locura. Y bueno, chavales, madre mía, ya 26 minutos y pico de vídeo. Este año es una locura. Por aquí. Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Todas estas baterías, todos estos cohetes... La traca, las candelas de 30 milímetros, la carretilla, que esto no es pirotecnia, pero bueno, también la ponemos en el vídeo. Y todo esto de aquí, todos estos truenos, productos variados, lo de Valencia, las bengalas, los borrachos, sobre todo, los monotiros, todo esto de aquí, lo vais a ver en acción en mi canal de YouTube, ¿vale? Porque en David Pirotecnia tenéis contenido todo el año. Así que ya os digo, para acabar el vídeo, la última cosa... Este año vamos a tener unos vídeos muy guapos. ¿A qué me refiero? A que vamos a ver posiblemente una futura colaboración con una empresa. Ya veremos si se acaba haciendo de verdad. Posiblemente habrá un sorteo. No sé si será posible. Si no, al final ya veremos cómo lo hacemos. Y lo último de todo, si quieres ver muchos más vídeos, lo repito, sígueme en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube. No hace falta ni que lo ponga, ¿vale? Y ya, para acabar, y ya no me enrollo más, lo de siempre. Una vista general de todo, para que veáis lo que vamos a disfrutar este año, ¿vale? Y si subís cualquier vídeo por TikTok, por Instagram, por YouTube, mencionarme, no hay problema, y ya lo veré, os comentaré el vídeo. Y hasta aquí el vídeo de este año. Una locura. Y antes de todo, antes de acabar, a celebrar San Juan con mucho ruido, que no se pierda la tradición, a hacer... iluminar el cielo, que la gente lo pase bien y sobre todo con cabeza y respeto hacia las demás personas, ¿vale, chicos? Adeu. Fuegos en el cielo, baila, pego, baila, oh,